con todos? ¿Cómo han pasado? Buen día. Licenciado, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va en clases? Cuenten, ¿cómo les va? Bien, mal, ¿cómo vamos? Bien, excelente, muy bien. No se olviden, chicos. Mucha tranquilidad porque este dinero. Claro, excelente, muy bien. Parece que a todos nos va muy bien, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor. No nos olvidemos, sí, de registrar la asistencia, por favor. Estamos cerca de 30 personas y solamente 20 personas han registrado la asistencia, así que, por favor, no nos olvidemos, sí. Adicional, por favor, no nos olvidemos de trabajar lo que es el portafolio, la plataforma también, ¿sí? Que es importante mantenerla al día, tanto los documentos, tanto las pensiones, para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Adicionalmente, esperemos que nuestra selección ya logre directamente dar un buen partido el día de hoy, mandando todo el apoyo necesario, ¿no? Que hasta el momento directamente está ganando 2-0 y es algo muy importante que generalmente nosotros tenemos que apoyar como ecuatorianos, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en los últimos temas dentro de la unidad y vamos a destacar directamente acerca de la dolarización, ¿no? Como ustedes saben, directamente nuestro territorio, nuestro Ecuador, generalmente tuvo ese proceso llamado dolarización, ¿no? Cuando fue el momento que nosotros trasladamos nuestra moneda, en este caso el sucre, por el dólar, ¿no? Que fue un proceso bastante fuerte, bastante difícil y que obviamente tuvo cambios importantes en nuestra sociedad, ¿no? Ahora, me ayuda por favor en la lectura, antecedentes. El señor Byron Tandazo, por favor. Y buenas tardes, licenciado. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, por favor. Al concluir el año 1999 y en los inicios del año 2000, nadie puede negar que la situación económica, social y política del país era una de las más críticas de la historia. No hace falta recurrir a cifras para darnos cuenta del crecimiento de la pobreza y de la paralización social que enfrenta la sociedad ecuatoriana. El resultado de los modelos económicos aplicaron en las distintas coyunturas y por diversos gobiernos ha sido común. Tanto la economía regulada como la de libre comercio siempre ha beneficiado a unos pocos y unas perjudicado a los mayorías. Los gobiernos de turno siempre han terminado Días, por favor, ¿qué página? atropa- atrapados por los hilos del poder real, que es aquel que otorga la tendencia del capital y cuyo poder está garantizado por un sistema democrático sustentado en el voto. Una democracia restringida que no ha logrado construir mecanismos de participación en pos del objetivo nacionales del desarrollo. Al contrario, la democracia en el Ecuador ha vigorizado una ideología que clamó por más riqueza como base para solucionar la pobreza. Estamos a fin de siglo y podemos
afirmar de que sí se ha generado riqueza para no riqueza, pero no ha disimulado, a ver, disminuido la pobreza. Es más, paradójicamente, en 1999 se ha sostenido la riqueza a costa de la pobreza. Miles de ecuatorianos se han vuelto más pobres porque han tenido que financiar las quiebras fraudulentas de la mayoría de los banqueros. Los angustias y desesperanzas de la gente ha sido pagada con las escasos dineros que dispone el Estado. Esperamos. Ya. Que pertenece a toda la población. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos un poquito de la dolarización, ¿no? El cambio más fuerte se dio en los años de 1999 al 2000, ¿no? En donde básicamente los principios era establecer lo que es un cambio de la moneda que nosotros teníamos directamente por la nueva moneda que generalmente era conocida como el dólar, Licenciado, una ¿no? preguntita, buenos días. Disculpen, ¿qué Sí, página están? buenos días. Esto no está en el portafolio. Sí, eso no está en el portafolio. Eso está directamente en la Gracias. plataforma. Sí, listo, muy bien. Ahora, si nosotros hablamos directamente de la dolarización, nos enfocamos directamente el cambio de nuestra moneda, ¿no? Por ejemplo, al cambiar directamente el sucre por el dólar, ¿cuánto generalmente valía lo que es un dólar en sucres? Este valía 25 sucres. 25,000 sucres. O ¿Será? Muy 25.000 bien. sucres, sí. 25.000 sucre. 25.000 sucre. Excelente, muy bien, si hablamos un poquito en comparación del dólar, ¿no? Ahora, miren, con 25,000 sucres, por darles un ejemplo, ¿qué podíamos comprar? ¿O para qué nos alcanzaba? De todo, dice, porque en ese tiempo comprábamos nosotros lo que era la carne, pollos, arroz. En ese tiempo manejamos lo que era manteca, no aceite, sal, azúcar. Ya, muy bien. ¿Para qué más nos alcanzaba los 25,000 sucres? Licen, buenos días. Buenos días. Yo me acuerdo que el saco de arroz valía en ese entonces 13,000 sucres. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos alcanzará con 25,000, no? Ahora, si ponemos en referencia el mismo valor, 25,000 dólares, ¿para qué más o menos nos alcanza? Para comprarnos un carro, 25.000 dólares, dicen. Hasta nos sobra. Muy bien, dependiendo del modelo, excelente. ¿Qué más nos alcanza con 25,000 dólares? Para un terreno. Para un terreno, excelente, muy bien. ¿Qué más será? Para una casa. Para una casa, excelente, muy bien. Si nosotros hacemos esta comparación, ¿no? Si antes directamente nosotros teníamos una posibilidad bastante viable, por decirlo así, cuando teníamos el sucre, podíamos comprar diferentes productos, podíamos comprar diferentes cuestiones, diferentes productos, por decirlo así, para solventar nuestras necesidades. Por ende, en este caso, nuestros abuelitos generalmente contaban con una buena administración y en la época del sucre básicamente lograban comprar lo que eran terrenos, lo que eran fincas, lo que eran casas y obviamente en el mejor de los casos lo que eran los autos, ¿no? Pero en fin, todo eso también se devaluó, es decir, perdió directamente el valor del sucre y obviamente tuvo que trasladarse directamente al dólar, ¿no? Y que básicamente en los años de 1900 al 2000
fue una situación de crisis bastante fuerte que el Ecuador tuvo que tener, ¿no? Y obviamente fue un momento en donde se cerraron la mayoría de los bancos, tomaron directamente dinero de IES, por decirlo así, para solventar deudas, y obviamente pues se dieron lo que son levantamientos, se dieron crisis internas, también se dio lo que es una migración bastante fuerte, y que obviamente todo esto se dio porque directamente cuando se hizo el cambio no lo hicieron pues con el tiempo necesario, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor directamente en la lectura del siguiente párrafo. La señorita María Lourdes Chanata, sí, Dicen por buenas favor. tardes. Buenas Ya, tardes. ya, desde aquí, desde la crítica situación de los hogares ecuatorianos, poco a poco fue levantando su voz. Desde los distintos sectores sociales se reclamaba el régimen, del régimen rectificaciones, quienes hasta hace poco habían sido los aliados de uno de los banqueros que más perjudicó a la gente. También se unieron al reclamo motivados por los intereses políticos. Así crecieron las demandas por la denuncia del presidente. Es más, los sectores sociales indignados por la incapacidad de los tres poderes del Estado para encontrar salidas a los graves problemas económicos, sociales, decidieron solicitar la renuncia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Ya, Lice. Excelente, muy bien, señorita. Si nosotros nos podemos a determinar directamente cómo fue el caso del momento de aplicarlo, ¿no? Obviamente afectaron los dineros, las reservas de la población en general y obviamente pues salieron a las protestas, salieron a los reclamos y que obviamente solo los sectores que contaban con recursos o dinero necesario básicamente lograron tener lo que es un repunte dentro de sus economías, ¿no? Y obviamente empezaron directamente con el levantamiento, empezaron directamente a deponer a los presidentes, que en aquel entonces contábamos con un presidente, ¿no? ¿Cómo se llamaba el presidente que generalmente dio paso para el cambio del dólar al sucre? ¿Cómo se llamaba? Yamil El Maguad. doctor Yamil Maguad. Excelente, muy bien, Yamil Maguad, que básicamente es el presidente que optó directamente por esa transformación y que obviamente dio lo que es un salto y un golpe bastante fuerte a la economía de la población en general, ¿no? Antecedentes, me ayuda por favor en la lectura. El señor o la señorita, el señor Fausto Patricio Ten, ¿estamos ahí? No, no está. Excelente, muy bien, sin asistencia, 0. La señorita Karina Ortiz. A ver, licenciado. Buenos días, muchísimas gracias. Antecedentes. Antecedentes. Al concluir el año de 1999 y en los inicios del año 2000, nadie pudo negar que la situación económica, social y política del país era una de las más críticas de la historia. No hace falta recurrir a cifras para darnos cuenta del crecimiento de la población y de la polarización social que enfrenta la sociedad ecuatoriana. El resultado de los modelos económicos aplicados en las distintas coyunturas y por diferentes gobiernos ha sido común tanto la economía regulada como la de libre comercio. Ha sido Siempre común. Siempre han beneficiado a unos pocos y han perjudicado a las mayorías. Los gobiernos de turno siempre han terminado atrapados por los hilos del poder real, que es aquel que otorga la tenencia del capital y cuyo poder está garantizado por un sistema democrático sustentado en el voto. Una democracia
Restringida, restringida. restringida, que no ha logrado construir mecanismos de participación en paso de objetos nacionales de desarrollo. Excelente, señorita. Hasta ahí nada más. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Si hablamos de los antecedentes, básicamente el fin primordial que el gobierno optó es básicamente para mejorar lo que eran los productos de exportación, ¿no? Es decir, que en el mercado europeo básicamente se manejaban con las monedas y en este caso del dólar, los billetes del dólar, y obviamente tuvieron que cambiar el sucre por el dólar para tener lo que es una mayor expansión comercial, ¿no? Con todos los productos y que obviamente tendrían beneficios para la población, cosa que en su momento no se realizó, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en el siguiente párrafo el señor o la señorita? Ya, muy bien. ¿Me ayuda por favor el señor Luis Mora, por favor? ¿Estamos ahí? No, no estamos. Excelente, muy bien. Sin ¿Me ayuda asistencia. leyendo, licenciado? Claro, sí, despuesito me ayuda, por favor. Milton Garofalo, ¿estamos ahí? Ya tampoco, sin asistencia y 0. La señorita Indira Amalia, ¿estamos ahí? Ya le puedo leer, licenciado. Ya, claro que me puede ayudar. Regáleme un segundito, por favor, para colocar lo que es la asistencia y los ceros correspondientes. Muy bien, ayúdame, por favor, Luis Mora, hasta colocar ¿Desde las dónde notas. le leo, por favor? Desde el otro párrafo, por favor, tenemos que estar al pendiente. Desde aquí. Ya. Este, Al contrario, Ya. Al contrario, la democracia en el Ecuador ha vigorizado una identológica ideología, ideológica, que clama, ideológica que clama por más riqueza como la base, ¿dónde está? aquí, Como la base, ¿dónde? ¿Para qué? A ver, lo que pasa es que no coge clarita aquí el internet medio. ya, muy bien, yo le voy a ayudar, excelente. ¿Cómo base para solucionar la pobreza, no? Estamos a fin de siglo y podemos afirmar de que sí se ha generado riqueza, pero no ha disminuido la pobreza, ¿no? Es más, y paradójicamente, en 1999 se ha sostenido la riqueza a costa de la pobreza, ¿no? Miles de ecuatorianos se han vuelto más pobres porque han tenido que financiar las quiebras fraudulentas de la mayoría de los banqueros, ¿no? Las angustias, las desesperanzas de la gente ha sido pagada con los escasos dineros que dispone el Estado, que pertenecen a toda la población en general, ¿no? Ahora, la crítica situación de los hogares ecuatorianos poco a poco fue levantando su voz. Desde los distintos sectores sociales que se reclamaban del régimen, rectificaciones, quienes hace poco habían sido aliados de uno de los banqueros que más perjudicó a la gente, ¿no? También se unieron al reclamo motivados por un interés político, así creciendo las demandas por la renuncia del presidente, ¿no? Es más, los sectores sociales indignados por la incapacidad de los tres poderes del Estado para encontrar salidas a los graves problemas económicos y sociales decidieron solicitar la renuncia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Bien, básicamente acá establece que los banqueros como tal establecieron lo que son normativas, obviamente en el cambio del dinero, en donde básicamente permitieron tener lo que es un repunte dentro de su economía, pero sin embargo utilizando el dinero de la población en general, es decir, los ahorros que básicamente pertenecían pues a los ciudadanos, ¿no? Como ustedes saben, Yamil Mawad en su momento dio un comunicado nacional en el cual él decía
decía que obviamente se van a congelar lo que son las cuentas bancarias por un breve tiempo de unos 3 días, en lo cual básicamente era para determinar lo que es la transformación directa del sucre al dólar, ¿no? Si bien es cierto, nosotros recordamos un poquito, cuando nosotros teníamos las monedas del sucre o el billete del sucre, ¿dónde generalmente teníamos que ir a cambiar para tener una moneda del dólar? En el Banco Central. En el Banco Central. Excelente, muy bien, en el Banco Central, ¿no? En donde básicamente era el organismo en donde podíamos ir a cambiar lo que sean monedas o los billetes del sucre por los dólares, ¿no? Si recordamos un poquito acá, también podemos detallar también que fue muy difícil la situación porque básicamente la economía del Ecuador se basaba directamente al sucre. Entonces, de la noche a la mañana hubo un cambio bastante brusco en donde las cuentas, en donde lo que es el cambio del sucre, básicamente afectó a la mayoría de la población en el Ecuador, ¿no? En donde se cerraron bancos, en donde directamente los ahorros de las personas se perdieron y obviamente pues se dieron levantamientos para, en este caso, deponer al presidente de la República, ¿no? Ahora, si bien es cierto que la ventaja fue, por decirlo así, tener un comercio más industrializado, la desventaja también fue que básicamente al tener lo que son ingresos para las empresas, no fue repartido equitativamente para el trabajo de la población en general, ¿no? Es decir, solamente un grupo se benefició y obviamente la mayoría de la población fue afectada directamente por esa transformación del sucre al dólar, ¿no? Si recordamos un poquito, años atrás, nosotros también teníamos otra moneda, no sé si recordamos tal vez. Y tenía justamente el nombre de un presidente. Teníamos el nombre de un presidente inclusive. ¿Cómo? ¿Cómo era el nombre de estas monedas? Y era el nombre de un presidente. ¿Se acuerdan? 10 en este momento, a ver. Isidro Ayora. Excelente, muy bien. Las Ayoras, 10. ¿Quién me dijo, por favor? González, Franklin González. González, regáleme un segundito, señor. Franklin González, mi licenciado. Franklin González. Aquí está, Franklin González. 10, excelente, muy bien. Las Ayoras, ¿no? Si bien es cierto, nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida republicana diferentes monedas, ¿no? Pero en fin, el cambio más brusco que tuvimos fue la situación del sucre directamente por el dólar, ¿no? Me ayuda, por favor, directamente en este párrafo el señor Franklin González, por favor. Señor Franklin González. Parece que eso nos fue la señal. ¿Estamos ahí? No, parece que respondió y se fue. Sí, Sí, licenciado, le escucho. Listo, muy bien. Ayúdeme con la lectura, por favor. Toda lectura lo que está ahí indicando. Solamente este párrafo, por favor. Ya. Es la sustitución de la moneda nacional por una moneda extranjera. Es la sustitución del sucre por el dólar. Es también la sustitución de activos por moneda extranjera. El sucre dejó de ser medio de pago cuando una economía está dolarizada. Totalmente, no existe la necesidad de establecer una tasa de cambio, puesto que desaparece la moneda nacional y se usa como medio de pago la moneda extranjera. En el momento en que existe una libre circulación del dólar y todas las transacciones se hacen en dólares, no hace falta de hacer ningún cálculo de cambio a sucres. La capacidad adquisitiva depende de las acciones disponibles, de los dólares disponibles, perdón. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, un cambio bastante brusco en donde básicamente la moneda
obviamente tuvo lo que es un recuento de mayor apoyo directamente hablando del dólar, y donde básicamente podemos establecer, ¿no? Que el dólar obviamente poco a poco fue devaluado y obviamente los dólares empezaron directamente a dar en circulación, ¿no? Como ustedes saben, en el Ecuador para aquel entonces realmente estaba en una crisis económica bastante fuerte, ¿no? Y directamente dar un proceso de convertibilidad que generalmente se conoce del dólar al sucre, pues generaron bastantes problemas, ¿no? Bastantes situaciones difíciles de manejarse directamente para la población en general, en donde básicamente los ahorros de las personas jubiladas fueron las más afectadas, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente del organismo que tuvo el control directamente del cambio justamente del sucre al dólar, ¿no? El Banco Central. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? Ya, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. Marco Antonio Tipán. ¿Estamos ahí? Buenos días, profe. ¿Desde qué párrafo hay que leer? El de aquí, por favor. El Banco Central del Ecuador. Todo Banco Por- Central tiene como uno de los objetivos controlar la oferta monetaria, disminuir la inflación y fundamentalmente mantener el valor interno y externo de la moneda nacional. Cuando desaparece la moneda nacional, también desaparecen estos objetivos. Es lo siguiente, la oferta monetaria la define el país que emite la moneda. En el caso de Ecuador, esta función ya no le corresponde, puesto que la emisión de los dólares se realizará en los Estados Unidos. Asimismo, ya no tiene la necesidad de contar con la Reserva Monetaria Internacional, puesto que la reserva servía para garantizar la circulación de la moneda nacional. Con la dolarización, estos ya no tienen que respaldar sucres y por tanto salen a la circulación. El Banco Central pierde el papel de custodio y controlador de la reserva. Por otra parte, es conocido que la devaluación monetaria traía consigo efectos inflacionarios, puesto que los costos de importación subían, dado que se necesitaban más sucres para comprar dólares y efectivizar las importaciones. El aumento de costos se traslada directamente a los precios. El Banco Central cumplía un importante papel en controlar los precios mediante la fijación de bandas a la intervención directa en el mercado de las divisas. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias, ¿no? Aquí directamente establecemos la participación acerca del Banco Central, ¿no? En donde básicamente él tomaba el control de la función monetaria dentro del país, dentro de los cambios, dentro de la circulación, dentro de la garantía directamente de la reforma, por decirlo así, de la moneda, en donde básicamente trataba de controlar esta situación de las reservas, ¿no? Pero también podemos mencionar de que las divisas, que generalmente eran documentos en los cuales directamente permitían lo que es el traslado de la moneda directamente al dólar, con el fin directamente de tener un repunte en la economía en general, ¿no? Si bien es cierto, esta etapa básicamente fue una de las más difíciles que tuvieron que afrontar lo que es la población ecuatoriana en los años 2000, ¿no? En donde básicamente todo cambió, toda la situación monetaria obviamente no tuvo lo que es una aceptación del caso y obviamente empezaron los levantamientos, ¿no? Ahora, el enfocarse directamente en el cambio de una moneda en un país generalmente se establece con un tiempo determinado. En algunos países los cambios de las monedas básicamente se establecen entre los 6 meses y el año, obviamente para que paulatinamente la moneda se cambie generalmente de manera adecuada, ¿no? Si bien es cierto, una vez que el impacto directamente de la dolarización se dio dentro de la economía nacional, la población obviamente en su momento sacaron al presidente y después, obviamente, al ejercer otro presidente en el cargo, netamente tuvo que establecer lo que es la moneda de la dolarización, porque obviamente el dólar tuvo bastante aceptación en los mercados europeos. Y si nosotros básicamente queríamos vender nuestros productos, vender a otros países, netamente teníamos que ser con la moneda del dólar. ¿Por qué la moneda del dólar? Recordemos que nosotros somos muy dependientes de un país muy importante en el mundo, que es en el caso de Estados Unidos, ¿no? Que para aquel entonces era una superpotencia mundial en la economía y obviamente para tener comercio, para realizar lo que son envíos, teníamos que hacerlo directamente en su moneda, ¿no? Ahora,
Si en la actualidad digamos que China se convierte en una superpotencia mundial, que generalmente ya ha sacado ventaja tanto de Estados Unidos y de Rusia, y de aquí a unos 5 años más se dice que China se convertirá pues en uno de los mercados más grandes del mundo. Que si bien es cierto, nosotros tuvimos que cambiar nuestra moneda, obviamente por Estados Unidos en aquel entonces. Ahora, de aquí en China, que se convierte en una superpotencia mundial, nosotros también tendremos que optar por su moneda. ¿Sí? Entonces, miren, básicamente los cambios en las monedas, obviamente tienen que hacerlo con un tiempo determinado, ¿sí? Y obviamente establecer lo que son consecuencias, establecer directamente lo que son ventajas, desventajas, y obviamente haciendo lo que es un estudio de mercado, donde básicamente podamos determinar lo que será el impacto de una nueva moneda, ¿no? Y como ustedes saben, si revisamos un poquito la historia, básicamente los banqueros de aquel entonces tuvieron lo que es un repunte directamente gracias a las divisas que ellos vendían, ¿no? A la población en general, y poco a poco, obviamente para el traslado del sucre al dólar, ellos ganaron bastante aceptación, y si nos ponemos a averiguar directamente, ellos tuvieron un repunte dentro de sus economías, ¿no? Mientras que la mayoría de la población en este caso salían a protestar, otros fallecieron en las protestas, otros directamente tuvieron que emigrar a otros países porque la situación en la que nosotros estábamos era bastante difícil, ¿no? Pero de aquí, 20 años después, ¿consideran que fue bueno que cambiemos nuestra moneda por el dólar o generalmente estábamos bien con el sucre? ¿Qué opinan ustedes? Después de 20 años más, esto ocurrió en el 2000, ahora tenemos 2022, hagamos que estamos en el 2020. Han pasado más de 20 años. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue bueno, malo? Por una parte fue buena, por otra parte fue mala. bueno. Marco Antonio, dígame, por favor. Licenciado, haciendo una relación al tiempo, pues yo creo que fue lo más conveniente ante la crisis económica que manteníamos por la constante devaluación que había en los productos de consumo masivo y en todos los productos que había dentro de nuestro país. Yo creo que a algunos nos parecerá bueno, a otros les parecerá malo, pero se ha mantenido una economía estable durante todos estos 20 años, ya que no sufrimos las consecuencias de un impacto económico como lo hacen en la región, por decirle, hablando de Venezuela, o si hablamos de Argentina, o si hablamos ahora mismo de la misma Colombia, que tiene una devaluación con relación del peso frente al dólar estadounidense. Yo creo que sí Excelente. es conveniente el haber mantenido la dolarización o la convertibilidad. Gracias, licenciado. Excelente, muy bien su opinión, 10. Muchísimas gracias. Los demás, ¿qué opinan? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Tuvimos que quedarnos en el sucre? ¿O a su vez estuvo bien que tengamos el dólar como tal? Sí, dice, sí fue una cosa positiva el tener el dólar, porque hemos mantenido la economía. Y más que todo porque la moneda, el sucre, estaba bastante devaluada. De verdad que si no hubiéramos cogido ahora el presidente Yamil Maguad, si no le hubiera cogido la dolarización, hubiéramos estado como Venezuela, nuestra moneda bien devaluada, hubiéramos estado así como Venezuela. Y sí tiene sus cosas positivas la dolarización. Ya, muy bien, gracias. Excelente, 10. Señorita Carmen, dígame, por favor. Está en silencio su micrófono, señorita Carmen Castro. Perdón, Licen, justamente iba a opinar acerca de la dolarización. A diferencia de otros países, nos hemos mantenido, digamos, con una economía estable, porque vi un reportaje que decía que Argentina quería pasarse al dólar y que para ellos ha sido muy difícil mantenerse económicamente, puesto que para el cambio del dólar ha sido una suma bastante grande. Ya, excelente, señorita 10, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, como ustedes saben, ¿no? Cada uno de nosotros lo interpretamos, pues, a nuestra manera, ¿no? Y obviamente, como hay ventajas, siempre hay desventajas, tanto la moneda de sucre como el dólar, ¿no? Pero en fin, los cambios que tal vez en algún futuro realicemos en las monedas, siempre lo adecuado es hacerlo con tiempo, ¿no? Estableciendo directamente lo que es
los efectos, ¿sí?, a la población en general, ¿no? Que básicamente permita tener un beneficio para todos y que obviamente el sector más pobre, por decirlo así, pueda mantener una economía rentable, ¿sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. No se olviden de seguir trabajando directamente el portafolio en la plataforma, ¿sí? Tener los documentos al día, por favor. Y me confirman cuánto vamos ganando o vamos perdiendo. Seguimos 2-0, licenciado. 2-0, 2-0. 2-0, 2-0, Ecuador 2-0. 2-0, muy bien, excelente. Por lo menos ya no perdimos el primer partido. Eso habla bien de nosotros. Muy bien. Esperemos que sigan así en esa buena racha y obviamente hacer una buena presentación, ¿no? Bien, chicos, excelente día. Cuídense mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Una buena